Buenas Hey, noches. buenas noches. Lick, una consulta. Sí, Ari, por favor, formúlemela. El lunes tenemos clases, ¿no, verdad? Ahorita les voy a dar una explicación, Ari. Gracias, licenciada. Muy amable. Leslie, buenas noches. Gusto en saludarla. ¿Qué tal, Vivian? ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas noches. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, Lick, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gustavito? Buenas noches. Gusto en saludarlo. Igualmente, Lick. Evelyn y Jennifer, que tengan muy buena noche. El gusto es para mí, Evelyn. Buenas noches. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buena noche. Gusto en saludarlo. Igual a Henry. Bueno, muy bien. Vamos a empezar el conversatorio de esta noche, que va a ser sumamente breve. No vamos a impartir clases por las razones que les expondré seguidamente, pero vamos a puntualizar algunas referencias que es básico que ustedes las tengan presentes. En principio, como de costumbre, les presento un saludo muy afectuoso y mis mejores deseos porque ustedes estén bien, porque todos estemos bien. Que Dios nos guarde y nos protege y nos libre de esas horribles enfermedades que están surgiendo en el ambiente, la pandemia y otras, ¿verdad?, que son tan fuera de lo común que causan temor, ¿verdad? Así es que tengamos mucho cuidado. Pues fíjense que yo les comenté en la última oportunidad en que conversamos, es decir, el día lunes, que a mí me sorprendía mucho el por qué razón nuestra coordinación es la última que comunica el calendario de exámenes, ¿verdad?, y el horario de los mismos. E incluso el mismo lunes, que yo les dije que tenía una noticia extraoficial, no habían sido publicados, ¿verdad? Inquirimos y no sé si ahorita ya apareció el calendario, pero nosotros, me refiero a ustedes y yo, que estamos trabajando en Derecho Procesal Constitucional, inauguramos esta etapa de exámenes. Nuestro examen es justamente en una semana, el 17. En torno a ese punto, Ari me formulaba una interrogante sobre si nosotros tenemos clase el día lunes. El día lunes hay un feriado, es el 15 de agosto, es el feriado de Nuestra Señora de la Asunción.
es la patrona de Guatemala. Recuérdense ustedes que la fundación de Guatemala ocurrió en el Valle de la Asunción, ¿verdad? Entonces, esa es la fiesta patronal y por esa razón hay un feriado en el departamento, en el municipio de Guatemala. Nosotros no tenemos clase el lunes, y aunque hubiesen clases, no las íbamos a impartir porque ustedes se examinan el día miércoles. Yo creo que en el lapso de exámenes no tendremos clase. Eso se los anuncio desde ya, ¿verdad? Hay un pedimento de un grupo de alumnos de la sección H y de la sección B, con los que yo trabajo civil. Entonces, el pedimento de ellos es que durante ese lapso, pues no impartiéramos clase porque hay precariedad de tiempo, hay tensión y tendríamos que dar clase entre fechas de examen. Entonces, no impartiremos clase. Yo les deseo lo mejor, pero quiero puntualizar. Entonces, mi querida Ari, está establecido que el lunes no hay actividad. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Entonces, les quiero señalar enfáticamente lo siguiente. El examen está basado en el cuestionario que se les transfirió el día lunes. No recuerdo cuántas preguntas tiene, pero de esas tomaré 15, creo que 32 o 33, no recuerdo. 26, licenciado. 26, perdónenme. Si es que se me confunden con las de civil. Entonces, son 26. Muchas gracias, Rina, muy fina. Entonces, de ahí voy a tomar 15 para redactar la prueba. Yo les quiero pedir un favor muy especial para que lo tengan en cuenta, porque se han suscitado algunos inconvenientes, pocos, ¿verdad? 1 o 2, pero no quisiera que ocurrieran nuevamente. Fíjense que la duración del examen creo que es de 50 minutos, ¿verdad? El examen dura 50 minutos. El examen dura 50 minutos. Y es una prueba de selección múltiple, no creo yo que ofrezca mucho problema. Entonces, antes de que el examen concluya, por lo menos 1 minuto, se debe remitir la prueba, porque recuérdense que estamos trabajando con una máquina, ¿verdad? Entonces, si no se remite, no llega y no lo calificaremos. En pasada oportunidad, pues, asumimos alguna actitud de flexibilidad bajo el señalamiento de que eso ya no debería ocurrir. Algunas personas hasta formularon algún pedimento que no prosperó, por supuesto, ante la coordinación, porque dicen: yo tengo una captura de pantalla, yo sí lo remití, pero existe un mecanismo para establecer en qué hora se remite. Miren, yo no quiero que tomen esto como una amenaza ni como una admonición, sino como un pedimento racional. El examen debe enviarse antes de que el tiempo concluya, porque no es una relación presencial, sino es una relación digital, ¿verdad? Entonces la máquina ya no lo remite, ya no lo envía, ¿verdad? Y nosotros no lo recibimos. No es una conducta policíaca ni draconiana. Ustedes saben que nuestra relación ha sido muy buena y sí espero que siga por siempre. Entonces, les pido por favor que el examen se remita por lo menos segundos antes, pero para que estén tranquilos, envíenlo 1 minuto antes, ¿verdad? Vamos a dar unos 55 minutos mejor para que a los 50 lo tengan ustedes ya listo y lo remitan antes. Esa es la segunda observación que les estoy formulando a título de pedimento. La tercera circunstancia se refiere a la clave, enlace o mecanismo para acceder a la plataforma, ¿verdad? Ya la tienen ustedes porque es con la que ingresan a Classroom. Pero de todas maneras, en este momento, doña Sonia se los va a estar enviando para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Esa es. Y otro detalle es, ellos ingresan con su correo, ¿verdad? El correo institucional tiene Muy bien. Ingresan con su correo institucional. Si utilizan otro correo, no van a poder ingresar.
Así es que hay que tener en cuenta eso, por favor, para que no haya problemas. Nosotros no lo hemos tenido, gracias a Dios, ni quiero tenerlos. Quiero que nuestra relación sea siempre así, fructífera, positiva, amable, atenta, comedida, civilizada, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 experimentos que les formulo. En principio, que tengan en cuenta que el examen es a las 19 horas del día 17, que ustedes ingresarán con su correo institucional. Y el examen, la verdad, está planificado para que se resuelva en 30 minutos, pero fijamos 50, pero estoy pidiendo que se adicionen unos 5 más para que no haya problema alguno con la remisión de la prueba, ¿verdad? Para que después no haya ninguna dificultad, sino que se envíe y que no haya ninguna limitación, variedad u obstáculo por parte de la estructura digital, ¿verdad? Por parte de la plataforma. Y luego que la clave, acceso o código con el que se ingresa es con el que ustedes se incorporan a Classroom. Pero de todas maneras, en unos minutos, creo que ya, o en unos minutos se los estarán, ya se lo omitieron nuevamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Así es que les deseo lo mejor, que estudien bastante y que obtengan los mejores resultados, no solo en esta clase, sino en todas. Que Dios los bendiga. Pero si hay alguna pregunta, por favor, formúlenme. Sí. Muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta entonces? No, licenciado, gracias. No, Lick, Bien. Todo claro, Lick. Gracias. Vaya, Evelyn, muchas gracias, Lisette. Entonces, les envío de nueva cuenta un saludo afectuoso y por favor descansen y nos saludaremos el día miércoles. De todas maneras, si hubiera alguna duda, alguna inquietud sobre alguna parte del cuestionario, creo que no la habrá, pero si la hay, pues nos comunicamos por la vía de costumbre, por favor. Licenciado, yo sí le voy a hacer una consulta antes de verdad. Yo tenía una duda sobre lo del cuestionario en la pregunta de qué relación tiene la 6ª reforma de la Constitución de 1879 decretada en 1921 con la regulación del amparo en Guatemala. Yo tengo la impresión de que nos confundimos con ese cuestionario. Lo voy a ver, pero esa pregunta no está en el cuestionario. Bien, es la 20, Lick, dice qué relación tiene la 6ª reforma de la Constitución de 1879. Mire, si quieren repasamos el cuestionario. La primera pregunta es: ¿qué diferencia existe entre derecho sustantivo y derecho adjetivo? El derecho sustantivo es el que enuncia derechos y obligaciones. El derecho adjetivo es el que dinamiza esos derechos y obligaciones. La segunda, ¿qué fue la politeia de la antigua Grecia? Fue una formulación de Aristóteles que se considera como una constitución material de la Edad Antigua. ¿En qué consistió el edicto del Homine Libero Exhibendo? La relación contractual de la antigua Roma imponía que si no se cumplía con la obligación, entonces el deudor que incumplía era sometido a sanciones muy severas. Una de ellas era la esclavitud, y cuando el lapso de la esclavitud se prolongaba, por ejemplo, lo habían sancionado con 5 años, pero el acreedor no lo liberaba, entonces él acudía ante el juez pidiendo que lo exhibieran. Y la institución de la intercesio tribunicia surgió con las 12 tablas y consistía en que se habían designado unos funcionarios que se llamaban tribunos de la plebe, que defendían los intereses de la plebe, es decir, del sector popular. La 5 es: describa la institución de justicia de Aragón. Eso fue en la Edad Media, fue en Aragón, fue un privilegio del gobernante Pedro III, mediante el cual se creó un funcionario que según algunos es el antecedente
del Procurador de los Derechos Humanos, porque velaba por el cumplimiento de los derechos de las personas y cuando las sentencias eran injustas o estaban fundadas en meros señalamientos sin pruebas, él intervenía, incluso liberando a los procesados. ¿Qué es la Judicial Review? La Judicial Review es el control constitucional de los Estados Unidos. Surgió en 1803 con el caso Madison versus Marbury, con la intervención del juez Marshall. Que aquí pregunto yo, el juez Marshall fue el que dictó esa famosa sentencia y creó el control constitucional en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quiénes fueron los pioneros del derecho procesal constitucional? Hans Kelsen, Piero Calamandrei, Mauro Capelletti, y en América fue un Héctor Fixamudio. Hans Kelsen fue el padre del derecho procesal constitucional. ¿En qué momento surgió el derecho procesal constitucional? Cuando se fundaron los tribunales constitucionales en 1920 en Austria y en Checoslovaquia. ¿Qué diferencia existe entre mecanismos de defensa de la Constitución y garantías constitucionales? La diferencia radica en que los mecanismos de defensa de la Constitución son de índole político, de índole económico y de índole popular, y las garantías constitucionales son de índole jurisdiccional, son jurídicas, son el amparo, el habeas data, la inconstitucionalidad general y la inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Cuáles son los mecanismos políticos de defensa de la Constitución? El veto presidencial, que está regulado en el artículo 183, no recuerdo la literal, creo que es H, y la interpelación de los ministros. ¿Qué es el proceso de amparo? El proceso de amparo es un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales que tiene dos funciones. Aquí están señaladas, se los pregunto abajo, ¿cuáles son las funciones que corresponden a la promoción del proceso de amparo? Tiene una función previsora, que es cuando hay una amenaza de violación de los derechos fundamentales, pero también tiene una función restauradora cuando la lesión ya se ha producido. Entonces se restauran los derechos. ¿Quién fue don Manuel Crescencio Rejón? Pero eso es bueno. Don Manuel Crescencio Rejón, sí, ya lo vimos. Don Manuel Crescencio Rejón fue el que redactó la Constitución mexicana de Yucatán de 1840 y es el que se supone que es el creador del proceso de amparo. ¿Cuál es la función previsora del amparo? Es la que señalamos atrás, ¿verdad? La función previsora es la que evita que una lesión de los derechos fundamentales se produzca, porque es una función de defensa anticipada. La lesión no se ha producido, pero el amparo previene que se vulneren los derechos fundamentales. La función reparadora es cuando los derechos fundamentales ya se han violentado, entonces los restaura. ¿Por qué se afirma que la Constitución Federal de 1824 contiene antecedentes del amparo? Eso les expliqué, que después de la independencia nos integramos en un sistema federal. Centroamérica era una república federal, era un sistema parecido al de los Estados Unidos, ¿verdad? Se llamaba la República Federal de Centroamérica y estaba constituida por 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces se emitió una constitución federal que regía a toda Centroamérica, así como en los Estados Unidos también hay una constitución federal, pero cada estado tenía su propia constitución y la de Guatemala se emitió en 1825. Entonces los antecedentes del amparo en este caso serían a normas que sujetaban a los funcionarios al respeto de la Constitución y se reguló en torno a la libertad, que era atropellada por lo que en esa época se llamaba justicia criminal. ¿Qué relación tiene? Esta es la pregunta que me decía Ari. Fíjense que esto lo vimos hasta el día lunes. ¿Cuándo surgió el amparo en Guatemala? El amparo en Guatemala se supone que surgió con la 5ª reforma de la Constitución de 1879.
Ahí sí me está escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado, sí. Entonces, fíjense que sobre esto no solo voy a hacer una evocación, sino lo voy a señalar con mayor pausa. Eso lo vimos el día lunes. Fíjense que cuando se produjo la revolución liberal, la de 1871, cuando se derrocó a Rafael Carrera, se emitió una constitución durante el gobierno de Barrios, que es la constitución de 1879. Esa constitución sufrió muchas reformas, pero para efectos de nuestra clase, las más importantes son la quinta y la sexta. En 1879 apareció el amparo en la Constitución reformada. Entonces algunos afirman que ese es el momento en que surgió el amparo, pero lo que ocurre es que hubo un golpe de Estado, como los que han pasado aquí todo el tiempo. El presidente era don Carlos Herrera y lo depuso un militar, ¿verdad? Y la reforma quedó sin efecto. Entonces, lógicamente había surgido el amparo, pero quedó sin efecto. El amparo surgió hasta la sexta reforma de la Constitución de 1879, que fue en 1928, aquí les puse otra vez en 1921, pero fue en 1928. Entonces, no sé si está claro eso, Ari, o quiere que lo expongamos nuevamente. No, sí está bien, licenciado, está claro. Entonces, para pues quedar claro en la pregunta esta, que en la sexta reforma fue donde surgió Ahí es. Así es. En la quinta había aparecido, pero fue el general Orellana, ese que aparece en los billetes, ese fue el que depuso a don Carlos Herrera. Entonces ahí se había incluido el amparo en la quinta reforma, pero como quedó sin efecto, ¿verdad? Entonces es hasta la sexta reforma, en 1928. ¿A quién se considera el padre del derecho constitucional? A Franz Kelsen. ¿En qué consistió la institución de la justicia de Aragón? Se los acabo de explicar, pero se los digo nuevamente. En la Edad Media, en Aragón, España, gracias a un privilegio otorgado por Pedro III, se constituyó la institución de justicia de Aragón, que hace unos minutos les decía que se supone que era el antecedente del Procurador de los Derechos Humanos, porque velaba que la justicia fuera equilibrada y objetiva, ¿verdad? Entonces había casos en los que incluso se habían sancionado a personas con la pena de muerte de manera infundada. Entonces intervenía la justicia de Aragón y lo liberaba, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los antecedentes del amparo en Atenas? Eso se los expliqué también. Aquí están abajo. Los nomotetes, la asamblea y el aerópago. Entonces aquí les pido que lo expliquen, porque eso sí lo vimos la semana pasada, lo vimos en 2 fechas, lo vimos el lunes de la semana pasada. ¿Cuál es la naturaleza del derecho procesal constitucional? ¿En dónde se ubica? Eso está en la tercera clase. Para algunos, el derecho procesal constitucional está dentro del derecho procesal. Para otros está dentro del derecho constitucional. Para unos terceros es una rama ecléctica, pero realmente el derecho procesal constitucional es una rama autónoma. Esa es la respuesta, ¿verdad? La explicación es la que les señalé. Para algunos, como es proceso, hay que estudiarlo dentro de teoría del proceso, pero como la Constitución prevalece sobre todas las ramas de la enciclopedia jurídica, entonces algunos dicen no, es derecho constitucional, y algunas personas con criterio conciliador dicen tiene parte de derecho procesal y parte de derecho constitucional, pero me están oyendo. Sí, licenciado. Gracias, es que aquí por poco se va la luz.
Entonces, bueno, continúo. Entonces, según Eduardo Ferrer MacGregor, es un derecho autónomo. Y aquí se pregunta por qué. Porque, en primer lugar, existen instituciones, asociaciones, agrupaciones que se dedican específicamente al estudio del derecho procesal constitucional. Eso por un lado. Por el otro, al margen de ello, hay libros, hay textos, obras que lo estudian específicamente. Y la tercera razón es que hay tribunales constituidos específicamente para conocer las violaciones que pueden producirse o se han producido en el marco del derecho constitucional. Ahora, ¿cuál fue la discusión que se produjo entre Hans Kelsen y Carl Schmitt? Yo recuerdo hasta una pregunta que me hicieron esa noche. Fíjense que Carl Schmitt era un funcionario alemán de la época de Hitler. Entonces él decía, no deben haber tribunales constitucionales. El guardián de la Constitución debe ser el Poder Ejecutivo. Pero Hans Kelsen dijo por su cuenta que no, porque eso era absurdo, ¿verdad? Hans Kelsen señaló que lo indispensable para la guardianía de la Constitución era crear tribunales constitucionales, y en efecto, en Austria en 1920 apareció el primer tribunal constitucional y lo siguió Checoslovaquia en el mismo año, y luego se difundió por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hubo un debate entre estos dos autores, versó sobre ese tema que les acabo de señalar, y Carl Schmitt decía que las cortes politizan la administración de justicia. Y precisamente alguien me preguntó que eso había ocurrido en Guatemala recientemente, y yo le contesté que sí, que parecía que sí, ¿verdad? Porque de conformidad con la proclividad que tengan algunos magistrados, pues así se resolvió. Hubo una pugna, se recuerdan ustedes, muy severa, ¿verdad? Preferentemente con la Corte de Constitucionalidad. Entonces, yo le señalaba que sí, que ese podría ser un vicio, pero sería más terrible aún que el propio presidente fuera el encargado de generar los mecanismos de control de la Constitución, ¿verdad? No, entonces lo que se pide es que los magistrados de las Cortes sean lo más objetivo posible. Bueno, esas serían las preguntas, ¿verdad? Y de aquí tomaré yo 15. Gracias, licenciado, usted es muy amable. Gracias, Ari, pero está convencida, ¿verdad? Sí, gracias. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Fíjese que quisiera saber si va a compartir ese para poder buscar las preguntas y contestarlas nosotros. Fíjese que a mí a veces me causa sorpresa, porque ese cuestionario se les remitió el día lunes. Sí, que está. Perdón, licenciado, no he corroborado. Está en el último PDF que nos mandó, compañera. Sí, exactamente. Sí, y lo socializamos en el chat. Sí, muchas gracias, así es. Entonces, el lunes precisamente les dije, según yo me estaba adelantando, ¿verdad? Porque no habíamos tenido la noticia oficial del calendario de exámenes, pero les dije que de una vez se los emití. Y precisamente por eso, Ari, que ya lo leyó y de seguro ya lo resolvió, me estaba preguntando por la pregunta 19, ¿verdad? Esto ya se los emití oportunamente, ¿verdad? Pero si quieren se los remito nuevamente, por favor. Te lo vamos a remitir nuevamente, ¿verdad? Por si hay alguna persona que también no lo ha incluido, pero desde el lunes lo enviamos y, como me decían, ya lo socializaron a través de los contactos correspondientes. ¿Estamos así? Sí, gracias. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, entonces, deduzco que no hay otra pregunta, pero si lo hubiera, pues estamos a la orden. Y si hay alguna duda, así como le surgió esta a Ari, como ya no nos vamos a reunir sino hasta el día del examen, ustedes me la pueden plantear por la vía que corresponde, ¿verdad? Con la que tenemos contacto. Bueno, entonces les deseo que tengan muy buena noche. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Buenas noches.